Gracias a todos ustedes de la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios. Hoy es lunes 18 de julio del 2022 y les agradezco muchísimo que nos sintonicen. Saúl Ortiz en los controles, Aldo Falcón. ¿Qué tal, Andrés? Y Buen día. todos Buen nuestros inicio de semana. compañeros en las 11 gerencias, usted lo sabe muy bien. Ellos hacen posible este programa todos los días de 7:30 de la mañana a 9:30 a través de la red de Hidalgo Radio. Como todos los lunes y todos los días, yo le digo que las vocales radio ya están al aire. Saludamos también con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamadas. Aldo Falcón, si quieren ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Así es, Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@gmail.com. En Twitter nos encuentra como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Por supuesto, puede llamarnos por teléfono, solo tiene que marcar el 771-71-10848 y el 771-71-11069. Esos son nuestros números telefónicos. Ojalá, pues, guste usted darnos su opinión, llamarnos, sugerirnos algún tema y por supuesto pues nos gustaría mucho saber qué es lo que piensa sobre los asuntos que estamos tratando en este programa. Saludo también muy temprano a nuestros compañeros de Familia CEP, ¿no, Aldo Falcón? Así es. El programa que abre esta barra informativa con todo lo que tiene que ver en temas de educación. Daniel Zárate Ramírez y todo su equipo en Familia CEP. Y bueno, ¿qué le parece si entramos en materia? Porque tenemos un invitado muy especial. Esta mañana ya está aquí con nosotros el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir tan temprano, por venir a visitarnos. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a ti, a todos allá en cabina, todos y sobre todo a tu audiencia. Me da mucho gusto, no, ni desmañanarme, No, no porque está tan temprano. no, o sea, yo ya ando temprano, haciendo mis quehaceres. Como debe de ser. Como debe de ser. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor. Y pues temas muy interesantes. Yo pensaba anoche, estaba yo preparando, bueno, ¿de qué platicaremos con el doctor? Por supuesto está el tema de la pandemia que lo ocupa todo y que ha sido motivo de, pues prácticamente toda la información de los medios locales y nacionales en los últimos 2 años, un poquito más de 2 años. Pero también le quería yo decir al doctor, preguntarle al doctor, ¿qué tan complicado se tornó pues iniciar una administración como la del gobernador Omar Fayad Meneses, que está a punto de concluir y que tenía pues líneas muy claras sobre los programas que en materia de salud se pensaban cumplir, se pensaban desarrollar, y de la noche a la mañana, así con decir aguabado, pues cámbialo todo, cambia los presupuestos, cambia las vocaciones, modifica todas las estrategias y pues ahora con un tema que lo cubrió todo, ¿no? Lo simple y llanamente, señor, hasta el día de hoy, la prioridad es el tema del COVID, entiendo yo, en materia de salud. Sí y no, sí y no. O sea, eh, de la noche a la mañana llegó algo que era inevitable. Uh-huh. En, Acabo de terminar, bueno, muchos libros, Uh-huh. pero hay uno en lo particular que me ha llamado mucho la atención, que se llama La influenza mexicana y la pandemia que viene. Ajá. Este librito se escribió en el 2015. Es muy reciente. Sí, ¿Qué nosotros empezamos la pandemia hace 2 años, 2 años? 30 meses para Uh-huh. ser más exacto. Uh-huh. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud lanza este llamado a la emergencia sanitaria. En marzo de este año, el Consejo de Salubridad General en México también declara el estado de emergencia sanitaria. Y de allá para acá, pues hemos estado envueltos en esta vorágine. Y parecería que la pandemia se convirtió precisamente en el foco y la atención de todos, y sí, de los primeros meses fue una situación verdaderamente complicada. Todo lo acaparó,
y no nada más en lo sanitario, en lo político, en lo familiar, en lo... La educación se vio todo. La educación es eso es un tema aparte. Uh-huh. Y yo llego al estado de Hidalgo en el 2019, en julio del 2019, el gobernador me invita a trabajar inicialmente como subsecretario de salud en el área de prestación de servicios, y lo que dices lo dices bien, y haciendo ahora sí un recuento, y sí, entre un recuento de los daños y un recuento de lo logrado, Ajá. nos estamos encontrando con 3 secretarías diferentes. Uh-huh. ¿En 3 momentos? En 3 momentos, Ajá. 3 momentos completamente, no, diferentes sí, pero una de las cosas que sí te puedo yo asegurar es que la prioridad del gobernador estaba equilibrado en diferentes temas. Uh-huh. En lo económico, siempre buscando la inversión y el crecimiento del Estado. En lo educativo, se lograron muchas cosas en la educación hasta la fecha. Uh-huh. Y siempre tratando de buscar el equilibrio entre las diversas estructuras que constituyen el gobierno del Estado. Pero la salud siempre fue algo muy, muy importante y de interés para el gobierno estatal, para el Ejecutivo. Yo inclusive bromeo con el señor gobernador y le digo que me mete en verdaderos problemas porque es un hombre que conoce medicina, nada más le falta la patente. En algunas ocasiones está leyendo las cosas que han surgido en los últimos meses, en los últimos años, y me habla para extender la receta. Él ya hizo el diagnóstico y todo, y eso me genera. Le dije, híjole, doctor Fayad, hay aquí cosas que me generan un poquito de yo no puedo hablar de leyes. Dije, pero usted sí habla de medicina. Bueno, en fin. Y para él, y lo saco esto a colación a manera de anécdota, pero la salud siempre fue un aspecto prioritario. Tan es así que el estado de Hidalgo, en los primeros meses de la pandemia, inclusive antes de que tuviéramos nosotros el primer caso en el estado, ya teníamos el hospital inflable. Uh-huh. El hospital inflable se echó a andar casi a finales de febrero del 2020. Uh-huh. Tuvo el primer caso en el estado, fue el 17 de marzo, uh-huh. Poco tiempo después del que se hizo el diagnóstico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del primer caso en México. Uh-huh. Después nosotros tuvimos un caso importado aquí. Uh-huh. Lo atendió el subsecretario Casillas, en aquel entonces estaba como médico adscrito al servicio en el servicio de neumología en el Hospital General, y él fue el primero aquí en el estado, el primer médico que atendió un caso COVID. Bueno, se enfocaron todas las baterías hacia la creación de 4 hospitales de respuesta inmediata, la reconversión y sobre todo tratar de abastecernos. En la parte más álgida de la pandemia, en la parte que fue una cosa verdaderamente espeluznante, no sé si recuerdan las imágenes en Guayaquil, uh-huh. en la India, que los estacionamientos de los grandes centros comerciales se utilizaban como una gran pira funeraria. Sí. Era una cosa impresionante. Y nosotros aquí en el estado, uh-huh. sin ser ya el colero en las cuestiones económicas, estábamos un poquito arriba de media tabla, uh-huh. en el 2019, 2020, pero pues sigue siendo un estado pequeño, uh-huh. con recursos limitados, pero aún así llegamos a tener casi 800 pacientes y ni un solo hidalguense, ni uno solo, se quedó sin atención hospitalaria, cosa que sí ocurrió en otros estados de la República, sí, claro. Con un mayor poder económico y un mayor interés por parte de las autoridades federales, claudicaron. El estado de Hidalgo no fue así. Nosotros pudimos sostenernos hasta la fecha, a pesar de que ya hemos empezado a reconvertir hospitales, hemos desmontado ya algunos. Ahorita va en repunte en esta quinta ola,
pero afortunadamente no ha habido una repercusión en la necesidad hospitalaria. Pero todo esto se debe precisamente a que, si bien es cierto, no es un sistema de salud tan robusto como pudiera ser en otros lugares de América o de Europa, el sistema de salud hidalguense es un sistema de salud que está bien consolidado, no claudicó, no hay centros de salud abandonados, no hay centros de salud, están viejitos, hay carencias, pero pues yo creo que también tienen que tomar en cuenta que sí, la pandemia fue una situación que nos atrajo, que nos complicó la existencia. Hasta la fecha sigues con cubrebocas, tenemos que mantener sana distancia, mandamos a los niños otra vez a clases a distancia. Es algo verdaderamente impresionante lo que hemos sufrido en estos 2 años. Somos lo decía Marshall McLuhan en 1964. Uno de los filósofos también de la comunicación, ¿no? Le decían el profeta de la era digital, ese era el seudónimo que se ganó Marshall McLuhan, y en 1964 decía que el mensaje es la clave. Y en ese mensaje, en esta intercomunicación, las sociedades van a fincar su poderío. Claro. Y hoy día, si viera, hasta antes de la pandemia, pues todo lo que él dijo, convertir al mundo en una sociedad tribal planetaria, pues se dio. Sí. O sea, tú te puedes comunicar ahorita inmediatamente a cualquier parte del mundo. En este momento dejaron de ser sistemas cerrados la televisión, la radio. Eran medios de comunicación de una sola vía. Claro. Ahora, a través del WhatsApp, ahorita estás recibiendo ya mensajes de la gente que nos está escuchando. Sí, por supuesto. Y entonces es como si tuviéramos público, a lo mejor no lo tenemos físicamente, pero tenemos ya público contestando y llamando y señalando cosas. Eso es lo que decía McLuhan. Pero esta gran intercomunicación ha sido el talón de Aquiles en materia sanitaria. Este mundo tan intercomunicado es lo que ha permitido que la pandemia viaje de manera vertiginosa, por un lado. Y por otro lado, la misma infodemia pues también nos ha generado una serie de tropiezos y de situaciones que a las autoridades sanitarias en ocasiones nos cuesta trabajo solventar. Sí. En la interpretación es demasiada información, muchas veces muy especializada, muchas veces también sesgada, y entonces, bueno, los auditorios a los que usted se refiere, porque el modelo de McLuhan, decía, el medio es el mensaje, ¿no? Y recuerdo que alguna vez yo entré en una polémica porque yo decía, no, pues ya no funciona así. Yo trabajo todos los días en los medios de comunicación y efectivamente los contenidos son fundamentales, claro, pero también tiene mucho que ver los contextos. Tú, en el caso específico que estamos hablando, cuando nos dicen, bueno, el COVID-19 como lo conocimos cuando empezó, nada más le pega a las personas que tienen un esquema de salud ya de alguna manera con algún padecimiento, y a los niños no los toca. Sí. Y creo que ahí fue donde el tema de la interpretación de la información nos dio de manera contraria, nos perjudicó, doctor. Sí, cuando empieza la COVID, estas son las cosas también que yo he tratado de analizar, no nada más la respuesta, sino también el contexto antropológico, sociológico de la pandemia. Es algo que tenemos que sentarnos los sanitaristas, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Y el primer año, la técnica sanitaria por excelencia es el aislamiento. Ayer en la noche también me puse a leer un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La muerte de la máscara roja, que es uno de los cuentos más impresionantes y que más ad hoc se pueden
aplicar a la pandemia. Se aísla un rey un señor feudal en un castillo, lo llena de víveres, mete a sus cuates y se encierra. Y deja que su pueblo sufra las consecuencias de la peste. Finalmente, así como hay ocasiones que nos dejamos llevar por los efectos especiales de las películas, pero en las películas a veces se encierra, los guionistas dejan ir algunas frases que son interesantes y que pueden ser la cereza en estas películas. Y me estaba acordando de Parque Jurásico, yo soy muy fan del cine, y hay una frase que dice este amigo, un matemático que en la película que sostiene la teoría del caos, y dice: finalmente la naturaleza se abrirá camino. Y en el caso del cuento de Edgar Allan Poe, la peste se abrió camino a través de las murallas del castillo de este amigo y acaba matando a todo el mundo. Y así es el comportamiento de las pandemias. El aislamiento no puede ser absoluto ni total. Y estas son de las enseñanzas que en un momento dado tenemos que rescatar para los siguientes años, porque si bien yo creo que esta pandemia tenderá a bajar en algún momento, pero siempre estará latente la presencia de un nuevo problema planetario de estas características. Derivado de los nuevos tiempos que esta sociedad vive, que este planeta está viviendo. Estamos platicando con el secretario de Salud, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, que esta mañana nos viene a saludar. Por supuesto, pues está el tema de qué hicieron las autoridades en materia de salud, en materia sanitaria, estos años de pandemia, pero también, ahorita regresando, vamos a platicar sobre lo que viene. Él nos decía hace un momento, bueno, hay que ver hacia adelante y hay que prepararnos para nuevas situaciones. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx, y volvemos en un momento. Híjole, doctor, ya nos puso a todos. No, pues es que está complicadísimo, ¿sí? Sí, yo creo, fíjate que aquí yo creo que valdría la pena, por ejemplo, las teorías de McLuhan, las teorías de Zygmunt Bauman, que nos habla acerca de un mundo líquido, o sea, somos un mundo hipercomunicado, pero también somos un mundo en donde las relaciones humanas se han licuado. O sea, uno de los problemas que tenemos en este momento es precisamente esta manera tan individualista de ver la vida. A mí lo que me interesa es lo mío, ¿no? Que no me falle mi internet, que no me falle mi teléfono, lo que le pase al vecino me viene valiendo grillo, y eso es lo que también está haciendo presa hoy día la sociedad, esa apatía civil, esa civilidad apática, desaparecida. Es que el tema es, ahí yo coincido con usted plenamente, simple y llanamente vea cómo se relacionan ahora los jóvenes, ¿no? Nosotros, para conocer a alguien, si no lo conocíamos en la escuela, me refiero a relaciones sentimentales, ¿no? Amorosas, pues a lo mejor tú conocías a tus compañeras de la escuela, a tus compañeros de la escuela, y ahí había un vínculo. O después de la escuela, unos como tú se veían en el billar, otros en la biblioteca, ¿no? Los ñoños nos veíamos en la biblioteca. Los ñoños en la biblioteca. En mi caso, en la cancha, en el juego, ¿no? Sí, todo el mundo, o sea, si no era fulano, era Juano, era cada quien. Y hoy los muchachos tienen una relación virtual, ¿no? O sea, se conocen a través de las redes sociales, interactúan a través de las redes, y físicamente ni siquiera nada, absolutamente nada. Entonces eso, pues claro, como usted dice, modifica, ¿no? Licúa. Y luego, pues el trabajo a distancia, pues lo mismo, la escuela a distancia, lo mismo, pues es otro tema, pero va a llegar el momento que la gente tenga miedo hasta de salir, ¿no? Porque será algo totalmente ajeno. Sí, claro. Está complicado. Pero ese no será el gobernador Omar Fayad Meneses, porque ese le encanta
La interacción, sí, todos Sí, lados. sí, yo creo que este son de las cosas interesantes. Ahorita venía yo pensando, me estoy participando como docente en un diplomado, Ajá. además de mis clases con Ben, y me dieron un tema que se llama eh, los avances tecnológicos en la medicina. Ajá. Pero la tecnología pues, es simplemente una herramienta. Ujú. Pero hoy día la herramienta se ha convertido en una prótesis, Sí, una extensión. en una extensión del ser Ajá, humano. ajá. En psicoanálisis les llamamos gadget. El gacho. Es un gadget, es decir, forma parte de mi ser. Ajá. Ya no me puedo desprender del celular, no me puedo desprender Sí. de la tecnología. Entonces, eh, a principios del siglo XIX, había un médico, René Jacinto Teófilo Laennec, quien fue quien inventó el estetoscopio. Ajá. Y fue el primer aparato que puso distancia Ok. entre el médico y el paciente. entre el médico y el paciente. O sea, Laennec lo inventó, se llamaba pectoriloquio. Y entonces pone distancia y lo que pasa es que antes uno pegaba la oreja Ajá, sí, a la espalda. y él en lo particular era así medio mojigato y le daba mucha pena auscultar a las mujeres. Entonces inventó este aparatito. Ok, vamos, perdón, doctor. Vamos. Ya estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. A ver, doctor, tenemos mensajes y llamadas. Está con nosotros el secretario de Salud, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. A ver, Aldo. Así es, nos escribe Ingrid Portillo. Buen día, secretario de Salud. Una pregunta, ante la creciente de contagios en nuestro estado, ¿cuándo habrá fechas para la aplicación de vacunas para los grupos de 12 a 14 años y de 5 a 11 en los municipios de Actopan? Nos están rezagando. Sí, hoy precisamente tenemos reunión con la federación. Una de las cosas en las que yo me he pleiteado es que nos suelten la vacuna. Sí. O sea, suelten la vacuna y dejemos ya de tenerla acotada a determinados momentos. Lo que dice ella es cierto. Si nosotros pudiéramos tener acceso a la vacuna, ya se abrió, por cierto, perdón, es que a veces soy así medio disperso, pero ya empezamos a vacunar de 12 en municipios. Estamos vacunando primordialmente de 5 a 12 años en los 11 municipios que mayor problemática tiene. Eso no significa que no que estemos marginando, segregando a los otros municipios. Lo que pasa es que aquí tenemos que cortar las cadenas, salvo acá arriba hacia la zona de Pisaflores. Sí, exactamente. La agencia gorda. En Es la Juárez. Juárez y La misión, perdón. Es en la misión. Es la misión. Aunque yo creo que hay que tomar con reserva este mapita porque aquí se pinta de rojo aunque tengamos un solo caso. Okay. ¿Sí? Sí, es la misión. Sí, y bueno, de acuerdo a este mapa, dice, son 83 municipios los que están categorizados como de alto riesgo de contagio. Pero sí, efectivamente, reviso no la tabla y tienen un caso. Un caso. Sí, y muchos de estos casos son importados, es decir, van a Huejutla, se contaminan, se infectan y se regresan a su casa. Pero nosotros vamos a trabajar en los municipios de más alta transmisibilidad sin que signifique que no vamos a atender al resto de los niños. Esto es clave porque si nosotros queremos tener un regreso a clases diferente, tenemos que en estas 3 semanas más las vacaciones tratar de vacunar a los niños entre 5 y 12 años, que son el grupo de edad en donde tuvimos mayor cantidad de contagios en estas últimas semanas. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Precisamente el jueves de la semana pasada tuvimos una reunión muy interesante con la SEDECO y las cámaras de comercio, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Hoteles y Moteles, de balnearios, de restaurantes, de bares y cantinas, porque
días anteriores habíamos tenido una reunión con padres de familia en donde pues nos estaban haciendo el reclamo, justo reclamo, de por qué regresábamos a los niños a las clases, los sacábamos de las clases y por qué ellos tenían que pagar cuando los restaurantes, bares y cantinas estaban abiertos. En esta lógica, tienen razón los padres de familia, Sí. pero vayámonos para otro lado, lo que yo comentaba al principio. Este problema ya no es sanitario nada más, es económico. Una de las cosas que sucedieron al principio de la pandemia es que hablábamos de negocios esenciales y no esenciales. Sí. Y cerramos los no esenciales y dejábamos abiertos los esenciales. Pero yo voy a preguntar, ya toro pasado, ya después de esta curva de aprendizaje y de esta situación de escuchar a la población, ¿no hay negocio no esencial? O sea, aquella persona que tiene su tienda de accesorios para celular, pues es esencial para esa familia. Sí, claro. Sí, claro. O sea, es un modus vivendi. Sí, claro. O sea, todo negocio lícito es esencial. Todo negocio lícito es esencial. Y tenemos que cuidarlos. Y es aquí donde entramos en este, no conflicto. Estos son de los aprendizajes que yo me llevo. Yo le he dado en llamar la balanza sanitaria. La balanza sanitaria, en un platillo está la técnica epidemiológica de salud pública, y en el otro platillo de la balanza está las necesidades del individuo, de su familia, de la sociedad, los reclamos económicos, políticos, etcétera. ¿Cómo le hago para balancearlo? Entonces, es aquí donde hemos trabajado, por lo menos en este estado, no nada más de forma vertical hacia el interior del sector salud, sino de manera horizontal con la Secretaría de Educación Pública, con SEDECO, con la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, con gobierno, con todos. Y hemos tratado de tomar opinión y generar la toma de una mejor decisión. Eso es la gobernanza. Y a través de la rectoría, una rectoría firme, bueno, pues nosotros equilibramos este bracito de la balanza, que es la gobernabilidad de un estado. De un estado. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Ya escuchamos a los padres de familia, bueno, pues ahora vámonos con la sociedad civil y con los comerciantes. A ver, para no cerrar, ¿qué vas a hacer? Y tú, padre de familia, para regresar a los niños, ¿qué vas a hacer? Entonces aquí es como un juego de tenis. Ok, ya me echaste la bolita, ya te la regreso. Ya la pelota está de tu lado. Y entonces, hoy, en vez de tomar decisiones unilaterales, solamente del lado de la autoridad, ahora las tomamos en conjunto. Y estamos generando un documento que se llama Documento de Civilidad y Pacto Ciudadano. ¿Cómo le vamos a hacer? Autoridades y sociedad civil. ¿Tú a qué te comprometes y yo qué voy a hacer? A ver, padres de familia, ¿cómo me vas a ayudar? Esto es lo que creo que hay que hacer. ¿Tú qué opinas? Y entonces esta toma de decisiones se pone en la balanza, las ponderamos, y si técnicamente es factible, las operamos. Y es una búsqueda de un ganar-ganar. O sea, no regreso inmediatamente a los niños a la escuela, pero tomo las medidas en este mes y medio para que en septiembre haya un retorno seguro a clases. ¿Cómo lo voy a hacer? Vacunando, cortando los canales de transmisión, involucrando a la sociedad, y de esta manera todos juntos podamos resolver esta situación. Que imagínate qué pasaría si este septiembre no podemos regresar a clases. Sí, a clases presenciales. Clases presenciales, no, pues no. ¿Qué crees que pasaría en este septiembre si tuviéramos que dar un retroceso a los aforos en centros comerciales y tener que ir cerrando? Pues es darnos un balazo en el pie. Por supuesto. O sea, la economía, cuando hablamos de salud pública, esto es algo muy importante. No hablamos nada más de salud del bienestar no hablamos nada más de salud
perspectiva de medicina. La salud pública implica una educación adecuada, Claro. una seguridad pública adecuada, Sí, un clima de paz. un clima de paz, una economía boyante o que va empujando. Esa es la salud pública. Claro. Y entonces aquí esto es una de las grandes cosas que yo puedo decir que me han pasado como profesional de la medicina, es estar en estos momentos de crisis y aprender cosas que no vienen en los libros de texto de salud pública ni de medicina. Esto es política realmente, o sea, antier hablando con mi esposa, me dice, "No, es que la política", a ver, espérame. Bienvenido a nuestra vida, doctor. La política, yo le digo, mira, me voy a ver muy ñoño otra vez, pero yo concibo la política desde la concepción aristotélica. Servicio. El beneficio de las ciudades, eso Claro. decía Aristóteles, Sí. o la búsqueda del bien común desde la percepción de San Agustín. Esa es la política. Lo otro es grilla, es politiquería. Yo le digo, los otros chismes, son Son chismes. chismes, es algo, a ver, el maquiavelismo no es política, Ujú. es un juego sucio, que va muy alejado de la política. El maquiavelismo es la búsqueda del poder, utilizando a otros. Y Eso es un libro de texto básico, ¿no? Ah, Maquiavelo para los políticos, bueno. no para los políticos. Ya nos metimos en un asunto No, que no, no debemos no, hablar, no. doctor. Yo le iba, lo que es muy interesante lo que usted nos está diciendo es la participación de todos. Ante una situación como esta pandemia que nos ha afectado ya casi 3 años, donde pudiera verse luz al final del túnel, la ruta que ha de alguna manera dado muestras muy claras de que puede ser la solución a nuestra situación, es la participación de todos para cada quien alcanzar sus metas. Los empresarios, la gente de los negocios, la gente que pues requiere que se abran los espacios públicos para generar beneficio para ellos, la gente que pues por supuesto el sector educativo con clases presenciales y todo lo que genera que esto esté sucediendo, bueno, pues también lo ve desde su perspectiva, pero el asunto es que cada quien tiene que entrarle al tema de la responsabilidad, Doc, yo le diría responsabilidad. Sí, claro, o sea, no podemos nosotros dejar a ningún componente social fuera del juego. Uh-huh. Lo mismo juega padres de familia, de las asociaciones de padres de familia, que la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Salud, que los comerciantes, que los balnearios, la Secretaría de Turismo, a veces, a ver, espérame, no te me vayas, espérame, sí promovamos el turismo, pero no tanto, ¿sí? Sí, no le eches tantas ganas. Sí hay que echarle ganas, pero el mensaje debe de ser muy dirigido. Yo platicando con el presidente municipal de Mineral, me dice, es que tengo verdaderos problemas serios con nuestros queridos visitantes de otros lados. Los hidalguenses no generamos problemas, los hidalguenses ya agarramos el patín, ¿sí? Pero nuestros amigos de la Ciudad de México, nuestros amigos de Catebronx, ¿qué onda con ellos, no? Está complicado ese asunto. Complicadísimo, ha habido verdaderos pleitos en la calle. En los balnearios. En los balnearios. Porque la gente no quiere usar. No quiere usar. Ay, es que estoy en el agua. Pues sí, pues tendrás COVID pasado por agua, profesor, pero Bueno, ¿qué le parece si vamos al corte, doctor? www.vocalesonline.com. Estamos platicando con el secretario de Salud de nuestro estado, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. Siempre muy interesante, sobre todo siempre muy, muy didáctico. No lo hace muy, muy sencillo de entender. Gracias, doc. Vamos al corte, volvemos en un momento. Mensajes tienes, por favor. Sí. Fíjese que este fin de semana fui a Tepeji y regresé, pero de ida me fui por su casa de ustedes, está en Tasquillo, allá es mi familia. Y entonces me fui al Fajayucan, Chapultongo, Petitlán, Tula y Tepeji. Y de regreso me regresé, era de más tarde, y entonces tomé la ruta de Tula, Progreso, Mixquiahuala y Xinquilpan y me regresé por acá. Pasé por yo creo que en cada pueblo que pasé había fiesta, porque resulta que era Día del Carmen, ¿no? De la Virgen del Carmen. Entonces en cada plaza había
pan para mi suegra, los caballitos. Estaba en grande las fiestas y yo vi dos cosas, ¿no? Pues, como en una plaza pública, por ejemplo en Chapantongo, pues es una plaza abierta, ¿no? Sí. Como no vi hacia nadie repartiendo gel antibacterial o pues los puestos, los juegos, la gente subiéndose a todos los juegos y por lo poquito que pude ver, pues, todo el mundo trae el elote en la mano, todo el mundo viene el agua, los tacos, la comida, la ¿no? cerveza. Y híjole, pues está complicado. Pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo le dices a la gente que no? Después de... Sí. Eso, esto que acabas de decir, la gente está harta. Uh-huh. Está harta de escuchar lo que tiene que hacer. Está harta del aislamiento, está harta de echarse el gel. Y son mecanismos de defensa de la propia mente. No podemos vivir eternamente en el dolor. No podemos vivir eternamente en el duelo, porque esto pues es la persona que vive eternamente en el duelo se transforma en un individuo melancólico. La melancolía es esta forma negra de vivir, es un estado de obscuridad, de no ver futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que, aunque sea de manera ficticia, decir que ya pasaron las cosas. Okay. Es un mecanismo de defensa psíquica. Entiendo. ¿Sí? ¿Una especie como de evasión? Es una evasión, es una negación. Okay. Es un proceso de negación, es una... Reprimo, niego y volteo para otro lado, no pasa nada. ¿Sí? Pero yo creo que a veces, y cuando me dicen, oye, pero es que están abiertos, está bien, no, a ver, es como las señales de velocidad en las carreteras. Dice 90, dice 90, tú sabes si vas a 140, ¿eh? Bueno, las posibilidades de irte al barranco son mayores. Sí, aquí también lo decimos mucho en las vocales. Entienden que la señalización y sobre todo los límites de velocidad son como una sugerencia, ¿no? Son como, yo te recomendaría que te fueras despacito, sí, pero pues tú sabrás, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cómo te vas a Huejutla, a qué velocidad te vas. No, pues te vas máximo a 60. Sí. Si te quieres ir a 120, las probabilidades de que te desbarranques son mucho más, mucho más altas. Sí. Entonces, las medidas de bioseguridad es exactamente lo mismo. Tienes que ir a la fiesta y a comer elotes en la calle, en estricto sentido no. Tú decides, es una cuestión de libre albedrío. A veces el libre albedrío nos falla, pero bueno. Vamos, Saúl. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, estamos transmitiendo a través de la red de Hidalgo Radio para los 84 municipios. Gracias a toda la gente que nos está llamando, que nos saluda. Ahorita estamos platicando con el secretario de Salud, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. A ver, Aldo Falcón, ¿tienes preguntas? Nos escribe Olga Islas, excelente inicio de semana. No estoy de acuerdo en que cierren las escuelas. Los niños necesitan convivir. He escuchado que las escuelas son sitios seguros. Con respecto a los semáforos, en mi municipio llegan a atenderse de otros municipios. Eso que hace que el municipio se eleve los casos. Saludos. Ella es de Ciudad Sagún. Se refiere al semáforo epidemiológico, semáforo, ¿no? Epidemiológico. Sí, los semáforos. Sí, a ver, ojo, estamos cerrando las escuelas, pero no de manera definitiva, es lo que le tratamos de decir a los padres de familia. Son 3 semanas antes del término del ciclo escolar. De hecho, si somos así muy prácticos, muchas escuelas al principio de este mes pues ya habían terminado, ya eran entrega de algunas cosas. Sí, lo más importante que son las calificaciones, esas ya las entregaron, y entonces los niños van a la escuela pues a actividades artísticas, recreativas. Así es. Ya hay muchas escuelas como las que yo fui, ya nada más echar balonazos ahí en el patio. Sí, y a ver, si nosotros dijéramos, vamos a cerrar la escuela, no nada más estas 3 semanas, sino el retorno a clases va a ser no presencial, yo estoy de acuerdo con el comentario de la señora. Sí. Pero si nosotros estamos viendo que la estadística
nos está marcando una serie de brotes en estos 11 municipios, brotes explosivos en escuelas, en donde el 80% de los contagiados son niños, niños de primaria y secundaria. Entonces, ¿qué sucede? El niño se contagia probablemente fuera, pero llega a la escuela y contamina a otros niños en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Los retiramos del sitio de riesgo, los mandamos a su casa donde asumimos que es un sitio seguro, asumimos que es un sitio seguro, y los mantenemos a distancia, 3 semanas, o sea, todo este mes de julio. Vienen vacaciones de verano, el mes de agosto. Entonces tenemos un poco más de mes y medio para meterle el acelerador y tratar de vacunar. Y como estamos viendo nosotros las proyecciones epidemiológicas, el pico máximo lo vamos a alcanzar a mediados de agosto. En el Inter vamos a vacunar niños para que empiece el descenso en la segunda quincena de agosto y los niños entren a clases ya vacunados. Ese es el razonamiento técnico. Ahora, vamos al razonamiento social. Pues está el platicar con los padres de familia, explicarles esto que les acabo de decir, pero no quedarnos nada más en la justificación ante los padres de familia. Ahora vamos a las acciones, es decir, pasar del texto a la acción. Esto decía Ricón, pasar del texto a la acción, y nos sentamos con la Canaco, con el Consejo Coordinador Empresarial y todas las asociaciones comerciales que tiene el Estado de Hidalgo, y decir, órale, a ver, esta es la cuestión que estamos viviendo, este es el problema con las escuelas, ¿cómo le vamos a hacer con ustedes? Y entonces se redujo el aforo del 90 al 70, ellos estuvieron de acuerdo, y además van a proponer estas cámaras sus medidas y las vamos a conciliar para sacarlas a más tardar esta semana. Así es. 2 mensajes, secretario. Gustavo Munguía, secretario, ¿cómo explica el mal manejo de la falta de insumos, cobro de servicios en los hospitales? Ya aparecen hospitales privados, muy mal el trato personal. Moni Lápez dice, me gustaría saber por qué mandan cubrebocas muy sencillos, cuando los últimos cursos de la EPP, marca como Tricapa y N95, al municipio de Zempala no nos mandan material de protección adecuado. Ok, primera, la cuestión del abasto de medicamentos es una cuestión de carácter federal. Nosotros ahorita tenemos el 48% del abasto estos momentos, en estos momentos del año. Esto se debe a una situación, una complicación en la compra consolidada por parte del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. El cobro en los hospitales, a ver, no todas las enfermedades. Acuérdense que el Seguro Popular era un tercer pagador. Sí. Al desaparecer el Seguro Popular, desaparecieron muchos de los pagos que hacía esta institución a través de un catálogo que se llamaba el Cauces, y también el pago de lo que se denominan gastos catastróficos. El INSABI no los está pagando. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades, sobre todo cierto tipo de cirugías, cierto tipo de utilización de algunos insumos que salen de la gratuidad establecida en el artículo 77 y 77 bis de la Ley General de Salud. Por eso hay que cobrar. No me lo tome a mal, pero así lo establece el propio gobierno federal y yo me tengo que adecuar a esto. Claro. Y si no cobrara, pues no hay presupuesto que alcance tampoco. Por supuesto, sí, y sobre todo padecimientos graves como era el cáncer, ¿no? El cáncer salió ya de los gastos catastróficos, ciertas cirugías ortopédicas también salieron, otras cirugías abdominales también salieron de estos gastos catastróficos, y lamentablemente pues tenemos que pagar, tenemos que pedirle a la gente que pague. Claro. Aldo. También Vita Galloso, buen día, secretario. ¿Es necesario que las escuelas tengan que bañar con sanitizantes a los niños? No es necesario. Con que usen bien su cubrebocas y se laven bien las manitas, con eso es necesario. Hemos modificado muchas cosas.
En breve les vamos a sacar las nuevas medidas establecidas no nada más por el Estado de Hidalgo, sino por la OMS, qué es lo que necesitamos hacer en el caso de los niños. Así es, también Rosman Lamón dice, y las preparatorias descansan como si fueran niños. Pues sí, pero ¿qué le puedo yo decir? Siempre han descansado como si fuera... También está el tema de las escuelas públicas y las escuelas privadas. Ahí también se ha formado un cuello de botella. Lo que tanto el secretario de Salud, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, como el secretario de Educación, el maestro Atilano Rodríguez Pérez, nos han dicho constantemente desde hace más de 2 años, bueno, todo es en función del sector público. Hay muchas escuelas privadas que, bueno, están incluidas, que son invitadas, que participan, pero pues ellos tienen su propio... Sí, a ver, por decía ejemplo... el doctor, su propio albedrío. Sí, aquí por ejemplo es que hay esta inequidad. Uh-huh. Quienes sufren más son las escuelas públicas y las escuelas que se encuentran en regiones un poquito más apartadas, más marginadas. Uh-huh. Porque hace algunos meses, me entrevisté con la rectora del Instituto Tecnológico de Monterrey, uh-huh. Campus Pachuca, y me presentó su protocolo. Uh-huh. Le dije, mire, opera para el TEC. Uh-huh. El TEC tiene una capacidad de infraestructura y muchas otras cosas para tener clases semipresenciales, uh-huh, asincrónicas, híbridas, uh-huh, a distancia. O sea, ellos pueden tener todos los modelos dependiendo la carrera. Uh-huh. Tenemos escuelas primarias en la Sierra Otomí Tepehuac, pues en donde no nos queda otra más que la clase a distancia. Claro. O sea, tenemos que ir a ver, el manejo de la pandemia tiene que ser un traje a la medida por región. Por región. Claro. O sea, no podemos nosotros implementar todas las medidas, por eso nos restringimos a 11 municipios. Ahorita decías, por ejemplo, en Juárez, allá en la sierra es en la Misión. En la Misión, uh-huh, o en Huehuetla, o hacia allá San Felipe Orizatlán, uh-huh, o Atlapesco. Uh-huh. Las mismas características geográficas generan un aislamiento natural. Por eso no me preocupa tanto la Sierra Gorda, no me preocupa tanto Nicolás Flores, ni La Misión, ni Jacala, porque la movilidad es una movilidad muy local. No es la mayoría que bajan, por ejemplo, a Ixmiquilpan o van a... Quizás a Zimapán, a Zimapán, más cerca. Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con Pachuca o con Tulancingo o con Tizayuca? Tizayuca, por ejemplo, es una ciudad dormitorio, en donde tenemos un movimiento muy importante con el Estado de México, con la Ciudad de México y viceversa. ¿Qué pasa con Tula? ¿Qué pasa con Pachuca? No, le decía yo este fin de semana, ¿sí? Pude constatar, uh-huh, el movimiento, el intercambio, ¿no? En esas regiones. Entonces yo creo que tenemos que hacer un traje a la medida, tenemos que tomar medidas sanitarias particulares para cada región. No es lo mismo ir a vacunar a Huehuetla que vacunar aquí en Pachuca. Sí. ¿Sí? Son cosas completamente diferentes, son técnicas y necesidades completamente diferentes. Muy bien, bueno, pues el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, que es secretario de Salud, nos acompaña esta mañana, está respondiendo algunas de las preguntas del auditorio. Yo le agradezco muchísimo porque vino muy temprano y pues estamos en temas de cierre también de administración, ese sería otro asunto que también me gustaría que nos platicara un poquito cómo ve las circunstancias hacia adelante, ahora que pues estamos a punto de cambiar también de administración. Seguramente el tema de la salud será prioridad para la nueva administración estatal. Hay cosas muy interesantes. El doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera está esta mañana con nosotros. Saúl, vamos al corte, www.vocalesonline.com.mx. Volvemos en un momento. Y luego están todas las ferias que estamos hablando. Sí. Pero tuvimos elecciones.
Serían las cuartas elecciones en pandemia. En pandemia. Y luego ya tuvimos las del CENTE que, más También. allá del resultado, todos los profesores se juntaron, pero todos. Y son bastantitos. Y son bastantitos, y todos también muy grillos, por cierto. Dicho sea de paso, les gusta el chisme. Y la otra es que vienen, pues el gobernador va a adelantar el informe, ¿no? Lo va a dar entiendo, entre 5 y el 8 de agosto. Y luego vendrá La toma de la protesta. toma de protesta. Y por cuestiones de, precisamente cuando se modificó, no fue por cuestiones de la pandemia, creo que sí fue por cuestiones de la pandemia, los actuales presidentes municipales iniciaron funciones hasta casi noviembre, ¿recuerda usted? Entonces vienen los informes de los presidentes municipales, también para fin de año. Luego viene festividades del 15 de septiembre. Ah, bueno, tenemos feria, que este año sí va a haber feria, feria. ¿no? Tenemos la feria de San Francisco, tenemos el tema de las fiestas patrias. Híjole. No, bueno. Es que mucha gente también habla sobre el tema de la vacunación, pero ese también es otro asunto. Hablaba usted hace rato del tema de McMahon. La gente piensa que porque ya se puso la vacuna, Que ya no me va a pasar Ya nada. No, y además la vacuna está diseñada, yo creo que en breve Moderna va a empezar a sacar la vacuna polivalente, que es una vacuna con una combinación de las diferentes cepas del coronavirus, porque la vacuna que estamos utilizando es para la cepa original. híjole. Híjole. Ya ven que se quejan de que yo me ando vacunando. No, yo me formé el otro día con los de 6 años, pónganme aquí, porque, no, pónganme cada rato. Muchas gracias, estamos aquí en las vocales, a todos ustedes que nos sintonizan a través de las 11 estaciones, qué significa el Sistema Estatal de Radio. Gracias, nuevamente muy buenos días, muchos mensajes y muchas llamadas. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando, Aldo. Error nos escribe, dice, las fiestas patronales no se cuida el aforo en la Plaza de Toros del Casushi o ayer hubo sobrecupo. Híjole, en la Plaza de Toros de Cachuchí, allá en Tula, en Tepeji, en Tlahuelilpan, fueron el tema de las fiestas religiosas en Izmiquilpan, también hubo fiestas religiosas, y bueno, pues ese es otro asunto que nos decía el doctor. Híjole, pues es que no podemos también, pues ya tener a la gente encerrada, ¿no? Con este Así es. A ver, yo, sin que esto... A ver, bueno, dicen que justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Ajá, sí. Pero el reclamo es hacia la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria, en el caso de la Secretaría de Salud, es una autoridad que establece lineamientos y políticas. Y en un momento dado, bueno, podrá llevar a cabo intervenciones para tratar de mitigar este tipo de cosas. Pero lo que platicábamos fuera del aire es que esta necesidad que tiene la gente de la fiesta, de ir a los toros, de la fiesta patronal, de ir al cine, de ir a dar la vuelta al centro comercial, es un mecanismo de defensa psicológico, porque el individuo no puede estar en duelo, no puede estar permanentemente aislado. El duelo permanente nos lleva a la melancolía, y un estado melancólico es un estado verdaderamente complicado, es un estado anímico muy complicado. Estoy de acuerdo, o sea, no está bien que esté abarrotada la Plaza de Toros, pero ¿a quién le compete hacer caso? Hemos hablado con los presidentes municipales, hemos hablado con las autoridades de espectáculos, y hemos hablado al aire a la sociedad civil y decirle, a ver, ¿es necesario que vayas a la Plaza de Toros en estos momentos de pandemia? Pues es como lo que decíamos también hace un momentito, el señalamiento de velocidad en las carreteras te dice 90 kilómetros por hora. Muchas veces tienes el pie o la pata muy pesada y te vas a 140, 150. Las probabilidades de accidentarte pues suben al doble. Si ya sabes que no hay que ir a los sitios de alta concurrencia y vas, las probabilidades de contagiarte aumentan al doble.
pero la Secretaría de Salud no repartió los boletos para la Plaza de Toros de la Cachuchí. Plaza de Exactamente. Toros, ni estuvo pendiente de la taquilla. Eso no, a ver, nosotros nuestra obligación es señalar cuáles son las situaciones que puedan ocurrir en caso de ir a estos lugares altamente concurridos, de no utilizar el cubrebocas, de no llevar a cabo las medidas de bioseguridad. Hay cosas en las que sí tenemos ascendencia e injerencia, como es la suspensión de las clases presenciales. Ahí lo platicamos con el secretario Atilano y se tomó esta decisión, Sí. asumiendo, como decíamos hace rato, que la casa es un sitio seguro. Se va el niño a la casa, pero y así me lo comentaban los padres de familia, pero tienen un hijo de 16, 17 años que se va al antro. Ah, pero ¿quién dejó ir al niño al antro? ¿Quién le dio lana para el antro? ¿Sí? Exactamente. Entonces, es aquí donde creo yo que todo mundo tiene que asumir la responsabilidad que le toca, asumir las consecuencias de sus actos y tengan plena seguridad de que en el caso de la Secretaría de Salud y de los servicios de salud del Estado de Hidalgo, nosotros trataremos de brindarles la atención que requieren dentro de nuestras capacidades en este momento y tratar de establecer las políticas públicas en materia de salud en función a las mejores prácticas mundiales. Ahora, si se requiere la ayuda de todos, ¿sí? No nada más es la Secretaría de Salud, Claro. no nada más es el gobernador del estado, no nada más es el secretario de gobierno, somos todos. Muy bien. Aldo Falcón, Jorge Acosta nos rapidísimo escribe. la última pregunta porque se nos acaba el Sí, tiempo. Jorge Costa nos escribe rápidamente. Dice, secretario, al comercio formal lo supervisan y restringen, pero al tianguis no lo supervisan y no los tocan ni con el pétalo de una rosa. El manejo de alimentos es más riesgoso. Sí, claro. Bueno, eso de que no los tocan con el pétalo de una rosa, ahora, eso es competencia municipal. Claro, claro. Son competencias municipales, pero tomo en cuenta esto y le voy a pedir a la Coprice que haga una vigilancia más acuiciosa de los tianguis en el estado. Así es. Quiero agradecerle muchísimo al doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud, que esta mañana haya venido a Las Vocales, que nos regalara su tiempo para poder platicar un poco de lo que es y ha sido todo este asunto. Bueno, pues como lo dije al principio, el COVID lo toca a todo, lo engloba todo en este momento. En este momento sí, Andrés, tiene razón. Y no, al contrario, yo me siento muy agradecido de poder estar con ustedes un ratito. Gracias, señor. No regalo mi tiempo, es mi obligación, porque parte de las acciones sanitarias no nada más es hacerlas, sino también comunicarlas. Por supuesto. Igual, regresamos con McLuhan. La clave es la comunicación. El mensaje lo es todo. Los contenidos. Los contenidos. Muchas gracias al doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera. Rápidamente, porque este fin de semana sucedieron varias cosas. Primero, bueno, se confirmó, terminaron de contar los votos ahí en la sección 15 del CENTE y se confirmó que la planilla blanca, la de Said Vargas, ganó esta elección. Había 4 planillas. En segundo lugar queda la de Julio Mayorga, la planilla naranja, y bueno, pues así vendrá el cambio en la sección 15 del CENTE, el sindicato más grande de nuestro estado, y que durante 2 semanas vivieron un intenso proceso interno. También el tema de los diputados tienen hoy la sesión, hoy van entre una larguísima sesión, la agenda es muy grande, ya verá usted cómo empieza a calentarse. Yo ya se lo había platicado hace una semana o 2, lo que vendrá para el Congreso del Estado, porque se acaba el periodo ordinario, vendrá descanso, si usted lo quiere ver así, de verano, se nombra obviamente una comisión permanente, pero ahí se va a empezar a discutir primero el adelanto que va a mandar de manera conjunta el gobierno de Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional, y el gobernador electo Julio Menchaca. Es un pequeño bosquejo, un proyecto de presupuesto, le quieren ir adelantando al tema, porque pues el año que entra quieren estar preparado con todos los cambios que vienen. Por supuesto, los cambios las iniciativas que va a presentar el gobernador electo una vez que rinda protesta al cargo, también se van a pelear los diputados, y esto se lo garantizo, ¿no? ¿Qué? Ahí si a usted le gusta algo así como el Big Brother y cosas de esas, se van a dar,
porque se van a pelear por la presidencia de la Junta Legislativa. No la quiere soltar Morena y yo creo que ya no la va a soltar. A ver qué pasa. Por último, a la 1 de la tarde en el Partido Revolucionario Institucional, la sede de este estado, va a haber una conferencia de prensa, va a estar encabezada por la senadora con licencia, ¿no? Es diputada federal con licencia, es en este momento secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Jenny Márquez. ¿Cuáles son los temas? Perdón, Yareli Melo va a ser, la secretaria general Yareli Melo, y van a hablar básicamente de esta denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las declaraciones que hizo la gobernadora Laida Sansores, gobernadora de Tabasco, en contra del exgobernador de Tabasco y presidente del PRI, Alito Moreno. De eso se va a tratar la reunión al rato allá en el PRI. Muy bien, ya nos vamos, Saúl. Muy bien, Aldo Falcón, mensajes llamados a todos, gracias que nos llamaron. Gracias, Aldo. Gracias, doctor, nuevamente. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Alma Claudia, que también nos ayudó. Muchas gracias. Buenos días. Recuerde, www.vocalesonline.com.mx es nuestro portal, es nuestra plataforma de noticias. Se la recomiendo. Ojalá se pueda usted dar una vuelta. Nos escuchamos mañana a 7:30 en punto. Por hoy las Vocales Radio se van del aire.